Vamos a empezar con la ponencia de Griselda Ramos Castillo y Domingo Bautista Cruz. En el programa es Generalidades del curanderismo. ¿Sí? Hola, buenos días a todos. Saludos a todos los que nos están viendo por las redes sociales, también igual a los que están aquí presentes. Bueno, para los de redes sociales ya nos conoce. Estamos aquí mi compañero curandero Tamatino del Estado, Domingo Bautista Cruz, y aquí su servidora, curandera Verani Yotepe Chicoami, Griselda Ramos Castillo, pues de la cultura náhuatl y de la cultura purépecha, pero nos enfocaremos en este día con el tema de generalidades del curanderismo, específicamente de la cultura náhuatl, de la Huasteca hidalguense. Muy buenos días. Como decían, mi nombre es Domingo Bautista Cruz, de la región Huasteca de Hidalgo, y de lo que vamos a hablar es justamente a grandes rasgos de cómo se cree, cómo se nace, cómo se da el curanderismo tradicional de nuestra región. Vamos a ir tocándolo por diapositivas. En este caso, la presentación es generalidades del curanderismo. Esto es en base a las vivencias que se dan, es desde la experiencia vivida, no desde el estudio. La exposición que vamos a presentar, que estamos presentando, es desde la vivencia. Entonces aquí en la primera presentación, pues simplemente decimos de don y vivencias de curanderos, escrito por curandera Griselda Ramos Castillo, el Pepe, curandero Domingo Bautista Cruz. En la segunda diapositiva vemos en lo que se habla de la ubicación. Estamos hablando de la comunidad Huaticla, que significa en español lugar de encinos. Se encuentra a 10.1 kilómetros en dirección noreste de la localidad de Ahuaticla, en Huautla, que es la más, o sea, es la que tiene más habitantes dentro del municipio. Su cultura y tradición, a pesar de la conquista en la región, mantenemos fuertes lazos con nuestras raíces sin pausa. Las prácticas culturales como las ceremonias agrícolas, la medicina tradicional, el curanderismo, la autoridad y toda la organización social persisten y sobreviven a pesar de la religión católica. En la organización, la estructura de usos y costumbres y muestras tradicionales tienen sus raíces desde nuestros ancestros, antes de la invasión española, en la época prehispánica, y se continúa hasta la actualidad. Actualmente en la Huatica conservamos nuestra identidad originaria y la herencia cultural, siendo un elemento central hasta nuestros días. En este caso la imagen se las va a platicar nuestro compañero. Así como vemos esta es la manera en que nosotros recibimos nuestro trabajo, es la forma en que hacemos nuestra ceremonia año con año, por el solo hecho de que hemos recibido nuestra mesa de trabajo con nuestros, de los mismos curanderos. O sea, quien se nos da es con otro curandero, y así él es el que nos detecta y es el que nos da, y así como nosotros vamos detectando, si lo traen, le damos, si no, no. Por eso no se puede dar el curanderismo, no puede crecer el curanderismo así como así. Nos vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva hablamos sobre la historia, la organización y sociedad náhuatl. En la época prehispánica y hasta la actualidad, la comunidad náhuatl del estado de Hidalgo vive hasta la actualidad organizada por comuneros que cumplen sus funciones de autoridad sin recibir un sueldo o trueque. Esto sigue siendo hasta la actualidad en algunas comunidades como Ahuaticla. En el curanderismo es muy importante, pues son los encargados de la salud. La salud es vista de forma integral, en una manera física, emocional y espiritual. También les voy a explicar sobre las imágenes. Como vemos ahí, nosotros eso es lo que le llamamos un ramo. Es la forma en que presentamos nuestro trabajo a quien nos entrega el trabajo, los abuelitos. En este caso, los Tlacuachiantzitzin, los Atixqueme, los Ejecame, ellos son los que nos entregan este trabajo. Y por lo tanto el agradecimiento, esa fiesta es en grande, en la cual puede durar desde un día hasta 2 días, y con su noche propiamente.
la música tradicional, toda la comunidad nos acompaña, porque esa es la manera en que nosotros agradecemos a todos los abuelitos que vienen a recibir su ofrenda que nosotros les entregamos. Continuamos con la siguiente presentación, que en esta hablamos sobre el curanderismo y sus ramas. En el curanderismo es la rama de la sociedad encargada de la salud de las personas dentro de la cultura náhuatl. En este caso, la sociedad náhuatl de Hidalgo. Dentro de Tepatique, O curandero o el que cura, curanderismo, se encuentran las distintas ramas o especialidades. Tlamatique o Tlamatini, que es lo mismo, es el que entiende las cosas, o el que, bueno, así como diríamos aquí en las grandes ciudades, el que sabe, el que entiende toda la naturaleza. Tlacotoque es el que corta. Tlatemoque, el que busca. Y Tlaxixquetl, el que está, Tlaquixtiquetl, perdón, es el que saca las cosas. El Texixitiquetl es el sobandero. Es igual con el Tlaxixquetl, es la partera. Y la huesera, bueno, es el que nosotros en el náhuatl le diríamos que es el Omitepatíquetl. Ahí sí nos faltó conocer, pero bueno, esa es la forma. continuamos con la siguiente presentación. Bueno, perdón. Y así como ven, nosotros nos entregan en el sueño, o sea, nosotros en el momento en que hemos estado recibiendo, para recibir ese trabajo, tenemos que estar, nosotros vemos las cosas, vemos quién viene como con la enfermedad, aunque no sabemos todavía el nombre, pero ya sabemos. Y entonces, los recortes para nosotros, esa es la manera en que lo vemos en el sueño. Y bueno, son muchísimas, diría que son mucho más de 1000 recortes distintas. Y sabemos en el momento qué es lo que se le tiene que hacer a la persona. Continuamos con la siguiente presentación. Aquí hablamos sobre la organización. Los curanderos están organizados desde la antigüedad de una manera lineal. Si se dan cuenta, podemos ver en la imagen cómo a través de la historia de los curanderos de la cultura náhuatl, desde antes de la llegada de los españoles, hablemos de mucho antes, en los tiempos remotos, siempre se ha continuado así. Se basa en, como comentaba nuestro compañero Domingo Bautista, se trae por don. En el caso del don, no se dedica o se enfoca a que sea de la familia, sino a que tenga el don, que es la capacidad de curar. En diferentes épocas de tiempo, cada cierta fecha, las personas con el don nacen, sin importar de la familia. O los papás se dan cuenta que el niño o la niña trae un don totalmente diferente a sus hermanos, a su familia. Y es cuando te buscan afanosamente para que esté bien el niño o la niña. Y una vez que se entrega, eso es para toda la vida. No podemos estar cambiando de que ya no me convino, ya me salí. No, es así. Pasamos a la siguiente diapositiva, que aquí estamos hablando de las obligaciones del curandero o curandera. Recordemos que en la época antigua para nuestras comunidades no existía así como que el género de que hombre o mujer, no, sino que se tomaba de igual valor hombre y mujer, tanto para los curanderos siempre hombre y mujer es del mismo valor. Dentro de las obligaciones es brindar la atención a quien lo solicite en cualquier momento, día y noche, curarse cada año, dos veces al año de se cura, no tener relaciones sexuales los días que atiende gente, o definitivamente muchos de los curanderos, pues desde el momento en que reciben su trabajo ya no vuelven a tener coito con otras personas. Continuar capacitación con el curandero o curandera que entregó el trabajo y sigue en comunicación continua y respeto mutuo de por vida. Atender con honestidad, ética profesional, respeto a la religión de la persona, respeto a su intimidad. Es por eso que los curanderos y curanderas atienden a todo tipo de personas sin importar su religión, su creencia o su modo de vivir. Y no importa que, perdón, que como tenemos poco tiempo. Bueno, también estamos viendo que la persona que recibe ese trabajo totalmente tiene que estar desconectado de la gente, desconectado en el aspecto de andar tomando, drogándose. Entonces,
tiene que respetar su lineamiento, porque a quien vamos a tocar puede ser una partera, porque esto no nada más el curandero, también es la partera. No puede estar tocando, no puede estar teniendo relaciones siendo que va a recibir un bebé. Para nosotros es totalmente diferente a la medicina alópata. Todas estas obligaciones en el modo del bien vivir se realizan de por vida dentro del círculo de los curanderos y curanderas. Continuamos con la siguiente diapositiva, que viene siendo de las mismas obligaciones. Ya son como más obligaciones generales. Por ejemplo, la realización de las ceremonias que corresponden a cada año. Estamos hablando aquí de las ceremonias que son comunitarias, donde toda ahora sí que la comunidad participa y que son obligaciones del curandero realizarlas por el bien de la comunidad. A partir de recibir su trabajo, una de las cosas personales es pues no cambiar de pareja. Desde el momento en que la persona, ya sea hombre o mujer, recibe su trabajo de curandero, ya no puede cambiar de pareja, y su pareja por sí pues tiene la obligación de acompañarlo, de apoyarlo, ya sea física y moralmente. El otro es cumplir con las costumbres de la comunidad, las cuales son todas las anteriores. No consumir ningún tipo de droga, esto mismo decía nuestro compañero Domingo Bautista. No dedicarse a las artes oscuras y no ser militante de un partido político o tener un puesto político. Estas tres son muy, muy importantes para la cultura náhuatl. En la parte última podríamos, creo que es una parte que sí me interesa decirlo. Si yo en mi caso, yo como curandero, porque como tengo la oportunidad de conocer políticos y todo es así, y yo quiero subir de puesto, porque me pueden dar un puesto, no es bueno. ¿Por qué? Porque nos pueden pasar accidentes. Igual también no lo permite la comunidad de los curanderos. El curandero no puede adquirir un puesto político, por eso es que podemos ver que en la antigüedad no existía esto que ahora se le llama como corrupción, nepotismo, todo eso no existía, porque si bien no se permitía en la vida común de las personas. Y aparte también realmente no podemos, yo no puedo ser danzante y ser curandero. Yo no puedo ser, no puedo tener algo así como un puesto político y hacer la otra, porque prácticamente estaré revolviendo o estaría ensuciando mi trabajo en este caso si fuera la política, ¿verdad? O en este caso si fuera otro tipo de, donde yo tenga que tomar a fuerzas, ¿no? Porque a veces, desafortunadamente, si yo me meto de músico, pues a veces ofrecen de beber, y cuando me doy cuenta ya estoy rompiendo mi regla, y entonces dejo de ser de curandero a otro tipo. Sí, por lo que se basa todo tipo de droga no es permitido para los curanderos de la cultura náhuatl en específico, ¿verdad? Vamos a cambiarnos a la siguiente diapositiva, que estamos hablando aquí de las ceremonias. En las ceremonias de los curanderos y curanderas son realizadas cada cierta fecha, son fechas específicas también, donde participan los curanderos, curanderas y la comunidad. Los centros ceremoniales de los curanderos se les llama Xochicalli, o también se le puede decir Xochicalli porque se supone que adornamos todo el lugar de flores, de la alegría de que ellos se van a acercar. Y los altares son los montículos de piedra. O tzacualme, como en este caso que tenemos acá atrás, ese es un tzacuali, un lugar sagrado. Y las ofrendas que se realizan es hacia la naturaleza o a lo que nosotros conocemos como abuelitos. Las ofrendas son por lo general comida. Ejemplo, pemoles, almejores, cacats, tamales. En los tamales viene siendo de huevo, frijol, guajolote y pues actualmente pollo también. En la antigüedad sería pulque, fruta, agua de sabor, tabaco. En la época prehispánica eran tamales de frijol, huevo, guajolote. En nuestros registros de curandero a curandero no se tiene conocimiento de palabra en palabra entre curanderos de que se realizaran sacrificios humanos. Las principales enfermedades que tratan los curanderos son del ámbito emocional, espiritual, mental, físico, cuestiones económicas, familiares y situaciones o enfermedades extrañas. También los comunes y cotidianas, entre ellas son corte de males, susto, mal de ojo, dolores de cabeza, cefalia,
depresión, torceduras, dislocaciones, partos, etc. Depende de la especialidad del curandero o curandera. Las principales ceremonias que se realizan son para cuando hay sequías, para siembras de milpa, para el agua, nacimientos, elote, elotamanidisli, cosechas, etc. En cada ceremonia existen varios curanderos y curanderas. Cuando no llueve es cuando nosotros entre curanderos nos reunimos a ese lugar. Es un lugar sagrado donde todos los curanderos de la Huasteca veracruzana, hidalguense, de hecho es el lugar sagrado Masigra, que es muy conocido, es donde llevamos en los 60s, se reunieron todos los curanderos de Hidalgo y de Veracruz, donde tuvieron que dar de comer para que empezara a llover. Y claro que terminó lloviendo y ya no podían bajar. Ya nos vamos con la última, me parece que diapositiva. Estamos hablando sobre el marco legal. Las tradiciones originarias de México están respaldadas por las siguientes leyes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, reconoce la composición pluricultural y el derecho de los pueblos indígenas a libre determinación y autonomía. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas protege el uso y preservación de las lenguas indígenas como patrimonio cultural. La Ley General de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos reconoce y protege el patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas. El convenio de 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas antes de tomar medidas que los afecten. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce derechos como el control de los recursos naturales y la protección de sus tradiciones. En la conclusión, los curanderos eran parte importante de la sociedad antigua, cuidaban la salud de forma integral de los habitantes y en la actualidad sigue vigente dentro de las costumbres y tradiciones de la cultura propia de ellos, o bueno, de nosotros en este caso. Actualmente se sigue ayudando en la salud integral de las comunidades y forman parte de la identidad y soberanía del país. Pues muchas gracias. Entonces nuestro trabajo, como verán, todo es de manera muy conjunta con el pueblo, donde el pueblo participa, donde el pueblo nos puede juzgar si realmente nosotros estamos haciendo mal las cosas. Y en este caso, nuestros recortes, nuestro trabajo, nuestra ofrenda, a veces la misma comunidad participa para que el trabajo de curación, de curandero tradicional, pueda llevarse a cabo sin problemas. Un aplauso, por favor. Tenemos tiempo para un comentario o una pregunta. Cuando refiere a recorte, ¿a qué se refiere exactamente? Es como vimos ahí los recortes que estaban ahí en la imagen. A ver si puedo ponerlo. Nosotros, es la forma de representación de nuestro, como hablar con ellos. Porque eso no es copia, y por mucho se dice, bueno, en este caso, mi guía, el que me entregó mi trabajo cuando yo recibí en aquellos años, una vez dijo que en aquel tiempo, no sé, indio, no sé cómo se llamaba antes de... Sí, llegaron porque andaban investigando de cómo trabajaba el curandero, y le pidieron de favor que le entregaran unos recortes, y como vieron que él hacía ese tipo de recortes, le llegaron, y cuando terminó, ya claro que él les dijo, sí, pero les va a costar tanto, porque pues sabemos que para nosotros esto no es así como entregar, sino ya los invasores, los españoles han llegado a dañar tanto conocimiento, independientemente, de hecho así nos llegan en cada pueblo, tanto en el pueblo de mi esposa como en mi pueblo, a veces llegan investigando y es más, a veces ni gracias dan y ya se van. Yo sé que son estudiantes, pero a veces por lo menos por el respeto. Entonces eso, ya cuando terminó al día siguiente llega y ya lo querían tomar, dicen, déjenlo porque los voy a presentar primero, porque si se los llevan así, seguramente no van a estar bien, porque los van a enfermar.
Entonces para nosotros es algo muy de mucho respeto, los Tlacuateantzin, los Cepecame, ellos son los que nos dan, les damos el agradecimiento. ¿Hay alguna distinción entre las actividades que pueden llevar a cabo los hombres y las mujeres? ¿O es igual? Bueno, en sí la mujer y el hombre, cada uno tenemos nuestra función. Tanto la curandera como el curandero, la curandera por lo general siempre tiene que, pues por eso es que cuando buscamos una pareja es porque va a entender nuestro mundo y entonces también participa con nosotros, ya sabe que así va a ser, y cuando no tiene que ser tocada por pareja, pues simplemente cuando recibimos el trabajo o cuando vamos a tener el último hijo, porque nosotros hablamos con los abuelitos, ellos, si no nos los enferman. Por eso me decía que si había una distinción, como en qué más o menos usted pensaría. Por ejemplo, en este tipo de actividades que lleva cada uno, el que entiende las cosas, el que corta, o las parteras, por ejemplo, pueden ser mujeres o hombres. Sí, lo que pasa es que aquí si nos damos cuenta. Bueno, te voy a platicar sobre este tema. En el caso de curanderismo, en primer lugar, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor y cuando se recibe el trabajo, tanto el hombre como la mujer puede tener el mismo trabajo. Anteriormente, siempre en la única que hay diferencia es en el donde son parteras. En lo que es partería, desde los años 2000 más o menos hacia atrás, siempre había sido un puesto exclusivo para mujer. Para 2000 en adelante empieza a haber curanderos hombres en esta especialidad de partería. Es el único aspecto que era exclusivo de mujer. Todos los demás son para hombre y mujer, pero no se basa tanto en tal cosas o específicas, sino simplemente en el don. El don es la capacidad, como decía, de curar a la persona sin distinción de género. Entonces, a partir de ese punto, la pareja es la que sirve como apoyo, sin importar si le toca ser como apoyo a la mujer o al hombre. Pero en el caso de la partería, aquí hay un registro en el IMSS, tanto de hombres como de mujeres, como parteros o parteras. Pero el punto que sí también es muy importante revisar es de que todas estas especialidades de curanderismo, ya sea curandero o curandera, siempre han pasado solamente, exclusivamente de don, porque últimamente hay un caso de una partera que nos estaba comentando que sí le estaban como que obligando que diera su conocimiento a otras personas que no tienen el don. Y es que el don no es una religión, es un conocimiento, no es enfocado a un Dios en específico. El curandero atiende a todo tipo de personas de diferentes religiones porque se basa más como que la energía universal en la que se les nombra abuelitos a cada energía. Entonces ella se sentía como un poco una transgresión a sus derechos, y no solamente a ellos, sino a los de toda la comunidad del curanderismo, porque la obligaban a dar el conocimiento de que ella no puede dar, si como bien dice el compañero, no se le puede dar a quien no tiene el don. Es por eso que dentro del curanderismo, a través de las épocas y del tiempo, hay épocas en las, como nosotros le llamamos, en que nacen más curanderos, pero no se refiere a curanderos específicamente hombres, sino hombres y mujeres, y por lo tanto hay otras épocas de diferentes temporadas de la vida humana que hay pocos nacimientos de curanderos o curanderas. Y algo muy importante, o sea, el curandero no importa si es niño o niña, porque a veces ya desde niños empiezan a recibir su trabajo. En nuestra comunidad se da esa parte donde el niño o la niña ya trae su don y tiene que curarse. Y lo que tenemos que hacer a veces como curanderos es pedir un lapso de tiempo para que la niño o niña espere todavía el tiempo, se le pueda esperar, porque como se enferman y no hay cura, no hay, por médicos que haya muy buenos,
no le quitas ninguna... Si se dan cuenta en esta imagen que voy a presentar, mira, en esta imagen podemos ver a una curandera ya de edad, pero también vemos a un curandero joven. En el caso del curanderismo no tiene nada que ver la edad de la persona, como bien lo dice el compañero, cuando el don de la persona, porque es la capacidad cerebral del individuo, cuando el don de la persona no se puede contener, aún así se le hacen ceremonias que se le conoce como ceremonias de disculpa, en el español se lo traducimos. Es cuando la persona tiene el don desde muy pequeña y ya tiene esa capacidad de curar al hermanito o a la hermanita. Entonces, casi siempre los padres no quieren que llegue ese punto el niño. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, las leyes como comunidad curanderismo son muy fuertes, que obligan a que la persona tenga otra forma de vida. Por lo tanto, los padres hacen lo más que se puede para como alargar el tiempo para que la persona pueda crecer más. Pueda vivir su vida. Ajá, exactamente, pero cuando esto ya no es posible, entonces se le tiene que realizar la ceremonia, no porque a partir de ella empiece a curar, sino porque ya cura antes de esa ceremonia. Y desde ese momento, pues la persona ya cura, porque es un curandero. Entonces, no tiene nada que ver la edad, puede encontrarse curanderos desde 7 años, 6 años, 5 años, 4 años de edad, hasta 90 años, 100 Se lo va años. preparando paulatinamente, el curandero es el que lo va preparando, le va haciendo esto sí, esto no. Y otra, por eso si nos damos cuenta en el área del curanderismo, que no hay abuelitos, no hay abuelitas, no se les llama abuelos. O sea, yo me puedo ser abuelo por mi edad, pero no abuelo por curandero. Ella no puede ser abuela porque primero sabemos que es una joven todavía. Y sabemos que de acuerdo a la cultura prehispánica, donde se dicen que cuando ya somos de conocimiento después de los 52 años. Digo, aquí en la parte de México Tenochtitlan. O de la parte de la vida humana, ¿no? Mientras la experiencia se obtiene a través de la edad, pero en el caso del curanderismo, todos somos curanderos y curanderas, y pueden ser curanderos pequeños o curanderos de edad grande. O sea, esto no tiene nada que ver con el curandero. Por lo tanto, no debe de sorprender que haya curanderos niños o curanderos grandes. Lo que sí se tiene que saber es que dentro de la comunidad de curanderismo todos están entrelazados, sin importar el área del país, del mundo. Actualmente el curanderismo está a nivel mundial, todos entrelazados siempre, todos en comunicación continua desde el momento en que es detectado hasta después de la muerte. Y todos nos respetamos, todos sabemos que ella es curandera o él es curandero, sea jovencito o sea persona ya grande. Todo es con mutuo respeto, siempre se ha manejado así. Esperemos que esa sea una respuesta. Muchas gracias. Por ahí quería preguntar algo. Por último, ¿cuáles son esas características que ustedes pueden observar para identificar a un curandero, ya sea de chiquito o adulto, más o menos? Su manera de hablar, su manera de expresión, su manera de vivir. Y ya más a fondo, pues es eso lo que nosotros como no podemos decirlo al público, porque por lo general actualmente se ha manejado mucho la opción de charlatanería, donde la persona lo ve como un modo de un ingreso de dinero, por lo cual ese punto solamente, de hecho hay momentos, hay lugares y sitios y puntos en que no dejamos entrar a más personas más de que los que están dentro del curanderismo, y hay otras informaciones que pues tampoco no podemos decir, no porque nos fuera bueno, sino que por el simple hecho no es bueno. Ese es el secreto del curandero. Y ha habido muchos casos que mucha gente va a las comunidades, se involucra hasta lo más que puede, porque ya un punto llega en donde ya no puede más, y coopera, o sea, es literal la palabra coopera, luego regresa a la ciudad y lo difunde, lo multiplica con el propósito económico. Dentro del curanderismo podemos observar que nunca se ha manejado con el propósito económico, porque antiguamente, digamos que la moneda de cambio era el trueque y no el dinero, por lo tanto el oro, la plata, todo eso era una moda, una forma de vida, se usaba como algo para vivir, como en ropa X y o sea,
Muchas gracias. Era precisamente para guiar ese punto, ¿no? Porque hay muchas personas actualmente que se dicen chamanes y hacen estos trabajos en el cual siento yo que se están aprovechando de la salud, ¿no? De las personas. Buscan esta sanación, la emergencia de sanación de la comunidad hace que caigamos, que se caigan en estos personajes que suelen ser charlatanes y que realmente lo que hacen es solamente lucrar con el conocimiento. Muchas gracias. Bueno, pues las Camati no Chimucuanti y no más igual de Capan la gente de Muchas gracias para todos los que nos están viendo y muchas gracias para las redes sociales que nos han acompañado y que nos ven. Pues muchas gracias. San Martín, Dios me llamo que a Chancha.